Cada vez más preocupado ante la creciente indisciplina de sus tropas, Nicéforo inició la retirada hacia Tracia. Mientras tanto, Krum movilizó a toda la población búlgara, incluyendo a las mujeres, y empezó a preparar trampas y emboscadas contra los imperiales en los pasos de montaña. Al amanecer del 26 de julio, los bizantinos se encontraron atrapados entre un foso y una empalizada en el paso de Bárbica. Nicéforo resultó muerto en la batalla de Prisca o del paso de Bárbica al igual que muchos de sus hombres. Su hijo Estauraquios fue puesto a salvo por la guardia imperial tras haber recibido una herida en el cuello que le paralizó. Según la tradición, Krum recubrió de plata el cráneo de Nicéforo y lo utilizó como copa. Para tratar de frenar tanto las acometidas del califa como las de los emires de Melitene y Siria, el emperador instauró nuevas unidades administrativas en la región: las provincias de Capadocia, Carciano y Seleucia. A continuación, el imperio se enfrentó al nuevo califa, Al-Mutasim, que había ascendido al trono de Bagdad en el 833. Esta guerra fue iniciada por Teófilo, pues había dado asilo a ciertos refugiados persas, uno de los cuales, llamado Teófobo tras su conversión al cristianismo, desposó a la hermana del emperador, Helena, y se convirtió en uno de los generales del imperio. El ejército bizantino tuvo algunos éxitos iniciales. En 837 fueron tomadas y destruidas Samosata, Arsamosata y Sapetra, Sibatra o Sosopetra, que según algunas fuentes era el hogar natal del califa Al-Mutasim. La rebelión persa contra el califa había facilitado la campaña bizantina. La batalla de Ánceno de Dasimón, 838, como reacción a los ataques bizantinos, Al-Mutasim decidió poner en marcha una gran expedición punitiva que tendría como objetivo la conquista de dos grandes ciudades enemigas de la Anatolia central, Ancira y Amorium. Esta última era probablemente la mayor población de la península de la época. Era además el lugar de origen de la dinastía amoriana que entonces regía el imperio y, por tanto, tenía un notable valor simbólico. Según las crónicas, los soldados de Al-Mutasim que participaron en la campaña escribieron la palabra Amorío en sus escudos y pendones. El 5 de abril, el califa partió de su nueva capital de Samarra para comenzar la campaña. Un gran ejército se reunió en Tarso, 80.000 soldados según Treadgold, que, a continuación, se dividieron en dos. La columna septentrional, mandada por el príncipe iraní de Usrusana y vasallo Abbasí al-Afsin, debía invadir el tema de armeníacos desde la región de Melitene. Las fuerzas del emir de esta ciudad, Omar al-Akta, participarían también en esta maniobra. La columna meridional, la principal, iría encabezada por el propio califa, atravesaría las puertas cilicias para entrar en Capadocia y se dirigiría hacia Ancira. Tras tomar la ciudad, las dos columnas se reunieron para marchar contra Morío. La hueste de Al-Afsin incluía, según Juan Esquilitzes, las fuerzas de los príncipes armenios vasallos de Bagdad y reunía entre 20.000 a 30.000 soldados, de los que unos 10.000 eran jinetes arqueros turcos. Los bizantinos, por su parte, pronto entendieron las intenciones del califa, y partieron de Constantinopla a hacerle frente a comienzos de junio. El ejército imperial contaba con soldados de origen anatolio y posiblemente también de las provincias europeas, con los regimientos selectos de Takmata capitaneados por el doméstico de las escuelas Manuel el Armenio, así como con un contingente de persas y kurdos hurramitas guiados por su caudillo Nasr, convertido al cristianismo y bautizado con el nombre de Teófobo. Estos grupos habían huido del territorio califal debido a las persecuciones religiosas. Establecidos en el imperio pocos años antes, habían formado la turma persa. Teófilo acampó en Dorilea y dividió sus fuerzas. La principal se envió a reforzar la guarnición de Amorío, mientras que el resto de sus hombres, unos 25.000 según Aldón y 40.000 según Treadgold, lo siguió para interceptar a los abbasíes entre las puertas cilicias y Ancira. A mediados de junio, Al-Afsin cruzó los montes Antitauro y acampó en el fuerte de Dasimón, la actual Dasmana, un lugar estratégico que servía a los bizantinos para concentrar sus fuerzas. Pocos días más tarde, el 19 de junio, la vanguardia del principal de los ejércitos abbasíes penetró también en territorio enemigo. A esta le siguió 2 días después el mismísimo califa, al que acompañaba el grueso del ejército. Teófilo recibió la noticia de estas maniobras a mediados de julio.
La hueste encabezada por Alafsin era la menor de las dos, pero amenazaba las líneas de abastecimiento bizantinas. Por ello, el emperador dejó unas pocas fuerzas en la línea de avance del ejército que acompañaba al califa y marchó hacia el este, a interceptar el que mandaba Alafsin. En 21 de julio, se encontraron los dos ejércitos. El bizantino acampó en una colina de la llanura de Dasimonitis, al sur del fuerte de Dasimón, que se llamaba Ansen. Aunque tanto Teófobo como el doméstico de las escuelas Manuel, los dos principales comandantes bizantinos, aconsejaron que se realizase un ataque nocturno por sorpresa, el emperador prefirió seguir la opinión de los demás oficiales y esperar al día siguiente para abalanzarse contra el enemigo. Así, el ejército bizantino atacó al alba, con fortuna al principio del combate. No solo obligó a retroceder a un ala del ejército enemigo, sino que le infligió 3000 bajas. Llegado casi el mediodía, Teófilo decidió reforzar el otro flanco con 2000 bizantinos y kurdos. Para dirigir la maniobra en persona, abandonó el puesto de mando y rodeó la retaguardia del ejército. En ese instante, Alafsin lanzó un feroz contraataque con los jinetes arqueros turcos, que frenó el avance bizantino y permitió el reagrupamiento de sus propias fuerzas. Las unidades bizantinas percibieron entonces la ausencia del emperador y, creyéndolo muerto, comenzaron a vacilar. La confusión pronto dio lugar a la desbandada general. Algunos de los soldados huyeron incluso a la capital, a donde llevaron el rumor del fallecimiento del soberano. Algunas unidades bizantinas, por el contrario, mantuvieron el orden en sus filas y se retiraron a un lugar llamado Quiliocomón. Llamado Pozono-Porzón, cerca del río Lalacaón. Se desconoce la ubicación exacta del río y del lugar donde se libró la batalla, pero la mayoría de los expertos concuerdan en que deben de hallarse cerca del río Alis, a unos 130 kilómetros al sureste de Amisos. La aproximación de los ejércitos bizantinos hizo que la única ruta que el emir podía tomar para huir del cerco fuese una que estaba dominada por un cerro. Durante la noche, tanto árabes como bizantinos trataron de apoderarse de él. Lo lograron estos últimos después de diversos combates. Al día siguiente, el 3 de septiembre, Umar decidió concentrar sus fuerzas en el sector oeste del cerco, donde se encontraba Petronas, e intentar zafarse por allí. Sin embargo, los bizantinos que ocupaban esa posición repelieron el asalto y permitieron a las otras dos columnas acosar al ejército árabe en la retaguardia y en los flancos, que se hallaban desprotegidos. Los árabes resultaron completamente derrotados. La mayor parte del ejército y el propio Umar perecieron en el combate. Líder, Chrysocheir, los paulicianos reanudaron sus incursiones penetrando en la Anatolia bizantina, irrumpiendo en Nicea y saqueando Éfeso en 869-970. El nuevo emperador bizantino, Basilio I, envió una embajada para efectuar negociaciones a Teplique, las cuales resultaron infructuosas. Batalla de Batis Ruyax, 878, Chrysocheir animado por sus éxitos iniciales organizó otra incursión, logrando penetrar en el interior de Anatolia, llegando hasta Anquira, Ankara, y devastando el sur de Galacia. El emperador Basilio I reaccionó enviando a su pariente, el doméstico de las escuelas Cristóbal, para luchar en contra de las fuerzas invasoras. Los paulicianos lograron evitar el enfrentamiento e iniciaron la retirada hacia su propio territorio. Acamparon en Agranai, actual Molencales, en el tema de Carciano, con el ejército bizantino encubierto y acampando cerca, en Siborón, actual Karamadara, al oeste. Desde ese punto, los paulicianos marcharon al noreste, con destino al paso de Batis Ruyax o Batiyax, corriente profunda, actual paso occidental de Sivas, en Turquía. Era una zona de importancia estratégica, como lo indica el hecho de que sirvió como punto de reunión fortificada, Aplecton, para las expediciones bizantinas hacia el este. Cristóbal envió a los estrategos de los temas Armeniaco y Carciano en vanguardia, con unos 4 a 5 mil hombres, para vigilar de cerca al ejército pauliciano y averiguar sobre sus intenciones, es decir, si tenía la intención de dar la vuelta y reanudar sus ataques en territorio bizantino, o si se dirigirían nuevamente a Teplique, en cuyo caso tendrían que reunirse con las fuerzas del doméstico Cristóbal. Cuando los dos generales bizantinos alcanzaron el paso, ya había caído la noche. Los paulicianos, aparentemente desconociendo que estaban siendo seguidos, acamparon en el Valle del Paso.
Las fuerzas bizantinas que los seguían, tomaron posición en una colina boscosa llamada Sokoloenos que daba al campamento pauliciano, lo cual, los ocultaba aún más de su enemigo. En este punto, las fuentes registran que hubo una disputa entre los hombres de los dos cuerpos temáticos